Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar en estos videos el último texto de esta unidad 3 y el último texto del cuatrimestre, que es la obra clara de Jean-Claude Milner. En realidad, ustedes tienen para leer el capítulo 2 de este libro que se llama El Doctrinal de Ciencia, pero les puse acá el índice de este libro de Milner, cuyo nombre es La obra clara, Lacan, la ciencia y la filosofía, para comenzar la lectura o el comentario que vamos a hacer de este texto, un texto que tiene sus dificultades. Ya han charlado con Héctor acerca de el estilo tan particular que tiene Jean-Claude Milner de presentar sus argumentos y los desarrollos. Saben ustedes que Milner no es psicoanalista, es en realidad lingüista, eh, así como la Rudinesco es la historiadora del psicoanálisis. Podríamos considerar a Milner el lingüista del psicoanálisis, en el sentido de ser un autor que desde el campo de la lingüística se ha ocupado particularmente de reflexionar y escribir su producción en torno al psicoanálisis. En este libro, que es un libro muy particular, Milner parte de considerar a la enseñanza de Lacan como una obra. Él dice que hay en el psicoanálisis, además de la obra de Freud, al menos una otra obra, además de la de Freud, que es la de Lacan. Es por eso que el primer capítulo, que ustedes no tienen como lectura obligatoria, pero que conviene comentar ahora, parte de la idea de que es posible encontrar en Lacan algo así como una obra. En general, cuando se pone el acento en la enseñanza de Lacan, que es quizá el sintagma con el que generalmente se nombra la producción de Lacan, la enseñanza de Lacan, la obra de Freud, se pone el acento en lo que fue su enseñanza oral, en su transmisión oral durante más de 27 años de seminarios. Milner propone una lectura un tanto diferente de la producción de Lacan, de lo que él llama el pensamiento de Lacan. Eh, Él considera que es posible afirmar que hay un pensamiento en Lacan y que ese pensamiento depende de una serie de proposiciones que él en este libro, en la obra clara en particular, se va a ocupar de ir desplegando, desarrollando y mostrando sus articulaciones. Al poner el acento, decía, no en el aspecto de enseñanza, no en el aspecto de la transmisión oral de Lacan, sino en los escritos, en lo que Milner llama los scripta de Lacan. Él considera que corresponde, puede y debe ser pensada esta enseñanza más bien como una obra. Es decir, que a lo largo de todo este libro, que es una presentación de la obra de Lacan, con sus diferentes momentos, ustedes saben que hay muchos autores que se han dedicado a presentar la enseñanza de Lacan. Yo he comentado algunos en los primeros videos donde introducíamos esto de por qué Lacan, por qué este autor en psicoanálisis y no otro. Miller toma la opción, es una elección que él hace y que plantea explícitamente, de centrar su recorrido del pensamiento de Lacan a partir más de los escritos que de los seminarios, ¿sí? Él considera que no hay nada en los seminarios que no esté de alguna manera en los escritos, mientras que hay cosas que están en los escritos que no están en los seminarios. Esta es una elección metodológica que él hace para presentar el pensamiento de Lacan y que lo lleva a hablar entonces de la idea de
una obra. Si bien a medida que avanza el libro, Lacan es presentado de diferentes maneras por Milner, según diferentes momentos que tiene esa obra, y en algunos de esos momentos, sobre todo en los últimos capítulos, Milner se ve llevado un poco a abandonar este método de no referenciarse nunca en los seminarios, sino siempre los escritos. Tiene que en algún momento de los últimos capítulos empezar a referenciarse en los seminarios porque, como ustedes saben, los escritos de Lacan datan del año 66, mientras que estos últimos tramos de la enseñanza que Milner toma en los últimos dos capítulos del libro son posteriores al 66, son de la década del 70 en adelante. Por lo tanto, si bien Lacan tiene algunas producciones escritas aisladas, ya no está la publicación de los escritos como materialidad sobre la cual trabajar. Y en ese punto Milner termina recurriendo inevitablemente a los seminarios, a pesar suyo, en los últimos capítulos. Nosotros estamos ubicados en el capítulo 2 del libro, que es en el que me voy a detener en estos videos y que es el capítulo que ustedes tienen para leer, pero sepan que el desarrollo del libro en su conjunto sigue luego otros horizontes, otros puntos del recorrido de este pensamiento en Lacan, que Milner llama consecutivamente el primer clasicismo lacaniano, con cuestiones que vamos a empezar a ver en el segundo cuatrimestre. Si bien este libro en particular ya no está como biografía, muchos de los temas que Milner trabaja en este capítulo 3, que ustedes no leen, tienen que ver con la cuestión de la estructura y el estructuralismo. Milner llama primer clasicismo lacaniano a todo el periodo en la obra de Lacan en el que Lacan estuvo muy próximo al movimiento estructuralista y a los desarrollos que hicieron acerca de la estructura, fundamentalmente los lingüistas como Saussure, Jacobson y Benveniste. En el capítulo 4, el segundo clasicismo lacaniano, ahí Milner habla de una ruptura con este primer clasicismo apoyado enteramente en la lingüística estructural, un primer clasicismo que todavía, dice Milner, era bastante historizante, dependía bastante de la historia a pesar de la propuesta estructural. Y lo que va a caracterizar este segundo clasicismo en Lacan es el recurso al matema. Y finalmente, en el capítulo 5, llamado La desconstrucción, Milner plantea cómo también el matema encuentra su límite en la obra de Lacan, y Lacan se ve llevado a, según las palabras de Milner, esto puede ser discutible, la enseñanza de Lacan, que se apoya fuertemente en la letra, en este segundo clasicismo, en la letra que hace matema, encuentra su límite en este último punto, que es el que llama la deconstrucción, porque Lacan termina su enseñanza, termina su obra, recurriendo a un objeto, dice Milner, no literal para poder explicar lo literal. ¿Sí? El matema era literal, el matema depende de la letra, mientras que Lacan va a dar un paso más, recurriendo a la topología de los nudos, es decir, el nudo como un objeto no literal que permitiría explicar o llevar las cosas más allá de lo que había logrado el matema. Es decir, que este último punto de la enseñanza de Lacan se corresponde con el nudo. ¿Sí? Ese es un poco el trayecto que ustedes encontrarían en el libro o van a encontrar en el libro si en algún momento tienen posibilidad de leerlo completo. Hay algunas otras materias, sobre todo del último año en Clínica 2, o lo que antes era Clínica 2, A, que trabajan algunas de estas cuestiones de Milner, estos otros capítulos del libro de Milner que no ven con nosotros. ¿Sí?
pero tengan presente que este es el itinerario de Milner, la propuesta de Milner, plantear la enseñanza de Lacan como una obra, mostrar que en esa obra hay lo que él llama un doctrinal de ciencia, que ahora vamos a ver un poco qué es eso, y que luego hay dos clasicismos, uno muy apoyado en la cuestión de la estructura y en las referencias al estructuralismo, otro ya más ligado a recursos propiamente matemáticos, que tienen que ver con la escritura de ciertos matemas en Lacan, y finalmente el recurso topológico a los nudos. Nosotros vamos a quedarnos entonces en este segundo capítulo, el doctrinal de ciencia, para entender qué implica en Milner decir que en Lacan hay algo así como un doctrinal de ciencia. La primera cuestión ahí a situar tiene que ver con algo que también hemos comentado en otra ocasión, muy al principio de año, cuando estábamos introduciéndonos en las relaciones entre psicoanálisis y ciencia. Yo les decía que hay una teoría de la ciencia en Freud y una teoría de la ciencia en Lacan, y que esas dos teorías de la ciencia, según Milner, ese es su planteo en este capítulo, no coinciden, ¿sí? La teoría de la ciencia en Freud, dice Milner, se apoya fuertemente en la idea de un ideal de ciencia. Freud entiende, según Milner, que si este es el campo del psicoanálisis, habría, dice él, un ideal de ciencia, ¿no? Ustedes escuchan ahí el juego que hace Milner entre los conceptos freudianos de ideal del yo y yo ideal, con lo que va a llamar el ideal de ciencia y la ciencia ideal. Habría para Freud, lo que se llama el cientificismo de Freud, la idea de un punto ideal, ¿sí? Una ciencia ideal, que es la física de su época, que en la medida en que se constituye como un punto exterior el psicoanálisis, es decir, un punto al cual el psicoanálisis tendería en el horizonte, ese punto, esa ciencia ideal, se presenta a los ojos de Freud como un ideal de ciencia, ¿sí? Es decir, un modelo de lo que es la ciencia al cual el psicoanálisis en el horizonte y para Freud debería aspirar. Esta teoría de la ciencia en Freud, según Milner, no tiene un correlato en Lacan, o es presentada de manera bastante diferente en Lacan, porque, dice Milner, no hay en Lacan tal ideal de ciencia, ni por lo tanto una ciencia ideal. Y esto va a modificar sustancialmente las relaciones del psicoanálisis y la ciencia, porque si esto es, ¿no?, en Freud, lo que vamos a encontrar en Lacan, según Milner, es una relación entre el psicoanálisis y la ciencia que ya no puede ser pensada en términos ideales, de punto ideal de arribo, sino que el psicoanálisis y la ciencia, como dos campos, no obstante distintos, diferenciados, pero respecto de los cuales la ciencia ocuparía, según Milner, un lugar constitutivo, un lugar incluso de causa, ¿sí? La ciencia, lejos de estar fuera del campo del psicoanálisis, atrayéndolo, traccionándolo hacia un punto ideal, la ciencia, por el contrario, está interpenetrada con el campo del psicoanálisis y está en posición de alguna manera, causar el surgimiento del psicoanálisis. Y esto, dice Milner, es por una teoría del sujeto que Lacan sostiene, que Lacan construye a lo largo de sus diferentes años,
y es una teoría del sujeto que depende claramente de la ciencia. Ahora vamos a ir explicando un poco cada uno de estos puntos, pero entendamos en principio que la ciencia no es ajena al psicoanálisis, a pesar de ser dos campos claramente diferenciados, a pesar de no confundirse el psicoanálisis con una ciencia y con no haber una ciencia del psicoanálisis. Ciencia y psicoanálisis comparten al menos ese punto, ¿sí?, de intersección que llamamos sujeto. Es por eso que la idea de un doctrinal de ciencia en Lacan, la idea de una doctrina sistemática acerca de la ciencia en Lacan, va a ser definido por Milner como el conjunto de proposiciones relativas a la ciencia y al sujeto que se pueden encontrar en la obra de Lacan, ¿sí? Fíjense, él lo plantea, a ver si encuentro la página exacta para leérselos. En la página 45 del Doctrina de Ciencia, dice Milner: por ello es justo hablar a propósito de Lacan, no de una teoría de la ciencia, ni siquiera de una epistemología, sino de un verdadero doctrinal de ciencia. Se designará así, específicamente, la conjunción, ¿sí? Fíjense que él apela a la teoría de los conjuntos, ¿no? A eso remite el término conjunción, ¿no? Hay una conjunción entre las proposiciones sobre la ciencia y las proposiciones que Lacan hizo en el psicoanálisis sobre el sujeto. De alguna manera, este doctrinal de ciencia que Milner propone para leer la obra de Lacan está resumido en esta frase, en este aforismo que venimos trabajando, que formula que el psicoanálisis, que el sujeto con el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Hemos ido abordando de diferentes maneras este aforismo. Acá Milner propone, yo algo les dije ya en el video anterior, propone pensar este aforismo, esta formulación de Lacan, como una ecuación que él llama la ecuación de los sujetos. La ecuación de los sujetos de alguna manera podría verse plasmada en este esquema que les propongo. No es un esquema que esté en el texto, es un recurso figurativo, una apoyatura, ¿no?, material para poder captar algunas ideas de las que plantea Milner, que son un poco complejas por su estilo de escritura, su manera tan axiomática de escribir y argumentar. Les propongo un poco este esquema como para intentar situar en esa conjunción entre el psicoanálisis y la ciencia, que lleva el nombre del sujeto, los elementos que constituyen la ecuación de los sujetos y las diferentes cuestiones que Milner desprende de esta ecuación. Esta ecuación de los sujetos puede plasmarse, se desprende de ella, dice Milner, tres afirmaciones, ¿sí?, que el psicoanálisis opera sobre un sujeto. Es la primera afirmación que corresponde al conjunto del psicoanálisis. Milner pone especial énfasis en el verbo operar, ¿sí? Dice que esa afirmación tiene que ver con la práctica analítica, con el hecho de que el psicoanálisis opera, trabaja, interviene sobre un sujeto y no, por ejemplo, sobre un yo, como se había creído hasta Lacan y como se había llegado a confundir, ¿no?, la enseñanza de Freud con los postfreudianos. Hay una segunda afirmación que tiene que ver con el campo, digamos así, de la ciencia, que es que hay un sujeto de la ciencia, es decir, que la ciencia, ¿sí?, si se sigue
el recorrido hay un sujeto de la ciencia, a pesar de que la ciencia se define por no operar con ese sujeto. Es decir, que todo el campo de la ciencia se constituye por, al mismo tiempo, la exclusión de ese sujeto, que a pesar de eso es el suyo. Entonces, segunda afirmación, corresponde a la ciencia, hay un sujeto de la ciencia según Lacan, el sujeto de la ciencia lo debemos a Descartes, ya hemos visto un poco en el recorrido de las meditaciones, en la lectura que Lacan hace del cogito, por qué ese sujeto es el de la ciencia, por qué emerge en Descartes y por qué sería también el sujeto del inconsciente. Quizá tengamos que volver sobre eso en este video, porque Milner trabaja también esas cuestiones. Y una tercera afirmación, que es que estos dos sujetos, aquel con el cual el psicoanálisis opera y aquel que es el existente propio y específico de la ciencia moderna, estos dos sujetos, y eso tiene que ver con el punto de la conjunción, estos dos sujetos hacen uno. Esa es la ecuación de los sujetos según Milner, desplegada en sus tres afirmaciones, en lo que ella implica, y dice que estas tres afirmaciones presentes en la ecuación tratan las tres acerca del sujeto, y que en ese sentido la ecuación de los sujetos y las tres afirmaciones que la componen dependen, dice Milner, de lo que se puede llamar el axioma del sujeto. Es decir, tenemos que ir diferenciando o despejando en Milner la ecuación de los sujetos propiamente dicha, el axioma del cual, según Milner, esa ecuación depende. Tenemos que despejar lo que él llama la hipótesis del sujeto de la ciencia y la definición que él da del sujeto de la ciencia. Son cuatro categorías muy vinculadas entre sí, pero que conviene ir despejando, ¿sí? Hay una ecuación de los sujetos que puede ser presentada así. Esa ecuación depende del axioma del sujeto, que es el que dice que hay un sujeto distinto de toda forma de individualidad empírica. Esto quiere decir que para que el sujeto sea el existente común entre el psicoanálisis y la ciencia, para que el sujeto pueda ser el mismo, el de la ciencia, el del inconsciente, el freudiano y el cartesiano, eso exige que el sujeto en cuestión, el sujeto del cual se trata en las tres afirmaciones, sea un sujeto distinto de toda forma de individualidad empírica. ¿Qué quiere decir esto? Algo ya comentamos en otras ocasiones, pero bueno, es un tema que nos lleva a volver sobre él una y otra vez y con diferentes recursos. Que haya un sujeto distinto de toda forma de individualidad empírica quiere decir que a este sujeto, según Milner, no le sientan, no le caben, no le corresponden las cualidades sensibles. Es un sujeto sin cualidad, es un sujeto sin cualidades, porque al ser el existente propio de la ciencia moderna, y al definirse la ciencia moderna como una ciencia matematizada, que despoja a los existentes de las cualidades, un sujeto, dice Milner, coherente con esa ciencia que descualifica, coherente con esa ciencia que procede por la matematización para descualificar o quitar las cualidades a los existentes, un sujeto coherente con esa ciencia solo puede ser, dice Milner, un sujeto él mismo sin cualidades. Es decir, que si el sujeto de la ciencia, esto que Milner llama la hipótesis del sujeto de la ciencia, ¿sí? La ciencia en tanto ciencia y en tanto moderna determina un modo de constitución del sujeto, esa es la hipótesis, ¿sí? Que la ciencia moderna, por ser moderna y por ser ciencia,
determina un modo particular de constitución del sujeto, ese modo particular de constitución va a llevar, por lo tanto, las marcas de la ausencia de toda cualidad, como es propio de la física matematizada que vimos en Galileo y a partir de los textos de Coiré, ¿sí? Ese es el sujeto que el psicoanálisis y la ciencia comparten, ese es el sujeto con el cual el psicoanálisis opera, que es el sujeto de la ciencia a pesar de que la ciencia no opere con él, ¿sí? Y allí la definición del sujeto de la ciencia. El sujeto de la ciencia, dice Milner, no es nada salvo el nombre del sujeto, toda vez que por hipótesis la ciencia moderna le determina un modo de constitución, ¿sí? Un modo de constitución que hemos visto con Descartes, que es la constitución del sujeto, su emergencia, a partir de ese punto muy preciso de las meditaciones en el cual Descartes ha vaciado su pensamiento de toda cualidad, de toda idea y de toda representación, es decir, ha dejado de lado el campo del saber para encontrarse con una verdad, y que es la verdad de que él piensa y porque piensa existe. Este sujeto, vamos a avanzar un poco sobre lo que Milner llama ahí la teoría de lo moderno. Es otra manera de reinscribir la cuestión entre el psicoanálisis y la ciencia, a la que venimos viendo, pero van a ver que todas ellas, si las empezamos a juntar o aproximar, nos van a dar un panorama, una imagen, un cuadro un poco más claro de cómo son estas relaciones. En la parte en que Milner habla de la teoría de lo moderno, comienza a explicar un poco por qué este sujeto de la ciencia es el sujeto de la modernidad, es el sujeto que surge con Descartes, pero a partir de los descubrimientos y los hallazgos de la física galileana. Ahí van a encontrar que Milner despliega tanto los teoremas de Koyev como los teoremas de Coiré y lo que él llama los lemas de Lacan. Vamos a tratar de sintetizar un poco esas ideas para no embrollarlos demasiado con eso, pero tanto los teoremas de Koyev como los teoremas de Coiré. Coiré había sido alumno de Koyev, al igual que Lacan, forman parte del grupo de intelectuales que se formó con Koyev, en particular en la lectura que Koyev hizo de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿sí? Hay todo un grupo de pensadores, de filósofos, psicoanalistas, lingüistas y demás que se formaron con Koyev en esos seminarios que él daba sobre Hegel. Coiré era también alumno y amigo de Koyev. Dice Milner que para Lacan los teoremas de Koyev son un subtipo, forman parte, son un caso particular de los teoremas de Koyev, porque tanto Koyev como Coiré, de maneras diferentes, pero en este punto se encuentran, reconocen que la diferencia entre lo que podemos llamar la epistema antigua, es decir, todo aquello que vimos en el texto de Coiré, en los dos textos de Coiré, tanto aristotelismo y platonismo como la revolución científica, es decir, la epistema antigua, aquella gobernada bajo la hegemonía del pensamiento aristotélico y de la física aristotélica, las relaciones entre la epistema antigua y la ciencia moderna, ciencia que tiene su corolario en Galileo, esa relación debe ser pensada con las categorías históricas, ¿no? Milner lo dice, bueno, Coiré no solo es historizante, Milner es
historiador, y eso lo lleva a pensar las relaciones en términos claramente históricos entre la epistema antigua y la ciencia moderna. Lo que hay es sucesión y corte, ¿sí? Dos categorías bien históricas, dice Milner. Hay sucesión de algunas cosas, pero también hay un corte entre la epistema antigua y la ciencia moderna, y toda la cuestión es saber cuál es el punto de corte entre esa episteme y esa ciencia. Bien, dado por el tiempo, vamos a dejar por acá. Voy a continuar en otro video retomando esta cuestión de la teoría de lo moderno para avanzar con el comentario de Doctrinal de Ciencia y en qué medida ese corte, ¿sí?, entre la epistema antigua y la ciencia moderna, para Lacan va a pasar por el sujeto de la ciencia, sujeto del psicoanálisis, sujeto cartesiano, freudiano, siempre el mismo sujeto. Bueno, les mando un saludo afectuoso, seguimos en la próxima.